Bueno, soy Alejandra Ojeda y voy a dar la clase de traqueostomía percutánea. Bueno, los objetivos de la clase van a ser comprender obviamente qué es la tráquea percutánea, ver cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, ver obviamente la técnica, las complicaciones y a lo último vamos a comparar un poquito la tráquea percutánea y la quirúrgica. En cuanto vamos a hacer un poquito de introducción, la traqueopercutánea es un procedimiento que es mínimamente invasivo, en el cual vamos a abordar la tráquea usando la técnica de Selinger. Esta es una, o sea, la traqueopercutánea se está imponiendo por sobre la quirúrgica debido a que es de elección en los pacientes críticos porque tiene una técnica sencilla, es segura, es rápida, evita, digamos, el traslado al quirófano, la utilización del quirófano además, sí, disminuye la morbilidad. Em, Además también tiene menos complicaciones, tanto peri como posoperatoria, y favorece el cierre precoz del ostoma. Y bueno, y finalmente, como hay una menor exposición de tejido, se le atribuye una menor tasa de morbilidad. En cuanto a las indicaciones de la traqueopercutánea, bueno, todo paciente que tenga una intubación prolongada, que esté cursando obviamente una enfermedad crítica, cuando tengamos una obstrucción de la vía aérea, cuando haya ausencia de reflejos protectores de la vía aérea, trastornos en la deglución, inhalación de algún material corrosivo y anomalías congénitas de la laringe o de la tráquea. Pasando un poquito por las contraindicaciones, tenemos absolutas y relativas. Bueno, las absolutas son pacientes, digamos, menores de 15 años, algunos autores también nombran menores de 12 años, una infección activa obviamente en el sitio de la intervención, que haya anomalías, una malignidad, digamos, preexistente en lo que es el área de la tráquea, de donde vamos a hacer la traqueostomía, imposibilidad para diferenciar las referencias anatómicas y que haya tenido obviamente una cirugía de emergencia para el control de la vía aérea. Y en cuanto a las contraindicaciones relativas, obviamente un paciente que esté con una coagulopatía, que esté obviamente con inestabilidad hemodinámica, que tenga una cirugía previa en lo que es el área de la traqueostomía, que tenga una hipertrofia de la glándula tiroides, bueno, y después anomalías desfavorables como la obesidad, un cuello corto, etc. Hablando un poquito brevemente como para introducirnos en lo que es la técnica, vamos a utilizar, como dije ya, la técnica de Selinger, y bueno, y la técnica, digamos, se va a hacer, debemos palpar lo que es el cartílago cricoides y el primer cartílago traqueal o entre el primero y el segundo, ¿sí? Y bueno, ahí vamos a hacer, digamos, una pequeña incisión y utilizando, digamos, la técnica de Selinger vamos a abordar la vía aérea. Yo, digamos, para hablar propiamente de la técnica, decidí dividir en tres fases, ¿sí? La fase preoperatoria, la intra y la posoperatoria. En la fase preoperatoria vamos a nombrar, por ejemplo, que primero, obviamente, como todo procedimiento invasivo, tiene que tener un consentimiento informado. Le tenemos que decir al paciente y a la familia, explicarle el procedimiento y los riesgos y los beneficios del procedimiento que vamos a hacer. Si el paciente está, digamos, alimentándose, se debe suspender la alimentación de 6 a 8 horas previas a la intervención. Y bueno, si está, digamos, con alimentación enteral, dejamos la sonda nasogástrica a descarga para tratar de vaciar el contenido gástrico y evitar o minimizar riesgos de broncoaspiración. Em, es recomendable que antes de realizar, digamos, nuestro procedimiento, tenga lugar un aseo completo del paciente y, digamos, de la habitación también. Em, También debemos tener en cuenta que haya un buen funcionamiento de las vías venosas, sí, que eso va a ser importante en el momento en que, digamos, tengamos que pasar la medicación.
se debe revisar, obviamente, que funcione correctamente el laringo, la aspiración y el ambú, y tener preparados todos los elementos para llevar a cabo una reintubación en el caso en que fuera necesario. Siguiendo con esta fase preoperatoria, ¿sí? Acá tenemos una foto en donde vemos, digamos, la preparación del material, en donde vamos a ver el bisturí, la aguja, el alambre guía, los dos dilatadores, ¿sí? Y finalmente la cánula de traqueostomía con la sujeción. En bueno, acá en esta imagen lo que vamos a ver es la correcta colocación del paciente. Va a estar en decúbito supino, ¿sí? La cabeza debe estar, digamos, bien alineada. Para eso lo que hacemos es, y para lograr, digamos, una hiperextensión del cuello, colocar debajo de los omóplatos del paciente una almohada. Y esto nos va a ayudar a la hora, digamos, de hacer la palpación y de ver bien la distancia entre los anillos traqueales. Ya entrando en lo que es la fase intraoperatoria propiamente dicha, como se ve en la imagen, se necesitan tres médicos en el procedimiento. Uno va a estar manejando la vía aérea y los otros dos efectuando la técnica. Va a haber un operador, digamos, principal, un ayudante, y además debemos contar con la ayuda de un enfermero para que se encargue de pasar las drogas. Bueno, en cuanto a la medicación que vamos a pasar, digamos, inicialmente la analgesia, utilizamos frecuentemente fentanilo, sedación, en la que podemos usar propofol o midazolam, y vamos a utilizar relajantes musculares, donde podemos usar tanto el atracurio como el roku o el pancuronio. Em, Bueno, hablando un poquito ya de la técnica, ¿sí? Primero lo que hacemos es ir palpando em, las estructuras anatómicas, para identificar dónde vamos a hacer, digamos, la colocación de la anestesia y la incisión. Como dije ya anteriormente, va a ser entre el cartílago cricoides y el primer cartílago traqueal. Acá vemos la colocación de la anestesia local, sí, con lidocaína. Posteriormente a eso se hace una incisión en la piel de 1 o 2 centímetros sobre la escotadura external. Una vez que hacemos la incisión, se empieza a hacer la disección de los planos, ¿sí? Hasta que se llega a hacer una palpación, digamos, correcta y segura de las estructuras. Posteriormente a eso, lo que hacemos es punzar, ¿sí? La vía aérea, ¿sí? Luego de eso se coloca un alambre guía dentro, digamos, del catéter, obviamente con la técnica de Sellinger. Em, Después de eso se empieza a dilatar, digamos, la tráquea. Se utiliza primero el dilatador pequeño de 14 French, y posteriormente se dilata con el dilatador este, que es único y cónico, que viene hasta 38 French. Posterior a eso, ¿sí? Se saca ese dilatador y se progresa la cánula, ¿sí? Hasta, digamos, hasta dentro de la tráquea, y luego la aseguramos, como se ve acá en la imagen, ¿sí? Em, Esto es la corroboración de que estamos en vía aérea. Bueno, ahí hicimos, digamos, lo que es la comprobación. Después conectamos, digamos, lo conectamos al respirador al paciente. Vamos a ver, digamos, que hubo un buen volumen corriente. Como otra, digamos, prueba que podemos hacer ya en la fase posoperatoria es obviamente un control de radiológico, digamos, para ver, digamos, una correcta posición de la cánula y ver si tenemos alguna complicación.
hablando, digamos, de las complicaciones, vamos a tener complicaciones que pueden ser inmediatas, complicaciones, digamos, tempranas y las tardías. En las inmediatas, obviamente, tenemos la presencia del sangrado. em, digamos, durante el procedimiento se puede punzar lo que es el tubo endotraqueal. Se puede perder la vía aérea por, digamos, desplazamiento del tubo. Se puede hacer un neumotórax, se puede hacer un neumomediastino, ¿sí? Em, Puede haber, digamos, ruptura del cartílago traqueal. Y algo, digamos, que es a veces que puede pasar es una colocación incorrecta de la cánula, o sea, por fuera de la tráquea. Pasando a lo que son las complicaciones tardías, ¿sí? Podemos tener colapso pulmonar, enfisema subcutáneo, se puede desplazar la cánula, pues se puede obstruir la cánula o puede, digamos, haber infección del sitio quirúrgico. Y ya las tardías, tenemos las fístulas, la traqueosofágica, la traqueocutánea, estenosis traqueal, la traqueomalacia, ¿sí? Más, digamos, más tardío tenemos los cambios permanentes en la voz, bueno, la cicatriz obviamente que queda y la dificultad en la deglución. Em, para terminar, digamos, esta presentación, la traqueopercutánea proporciona un mayor bienestar al paciente, ¿sí? Porque favorece la movilización temprana y previene las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica prolongada, y además admite la fonación, digamos, con diferentes tipos de técnicas. Em, la decisión de realizarla se va a adaptar de acuerdo, digamos, a cada patología del paciente y en relación a la traqueopercutánea y la traqueoquirúrgica, ¿sí? La percutánea nos permite, como dije anteriormente, poder realizarla en la terapia, ¿sí? En la propia cama del paciente. Entonces vamos a evitar inconvenientes y riesgos en el traslado a quirófano, ¿sí? Y al disminuir, y va a haber, digamos, una disminución de la lesión tisular, y eso se va a asociar a una disminución en el riesgo del sangrado eh, y en las tasas de complicaciones infecciosas que va a tener el paciente posteriormente al procedimiento, ¿sí? Eh, y bueno, y con esto llegamos al final de la presentación, ¿sí? Bueno, nada, espero que les haya servido.